Hola hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga y esté sobrando en cada corazón y nos esté bendiciendo con su palabra. Y el Señor hoy tiene este pasaje para poder compartir y ser bendecidos, ¿no?, por él. San Juan capítulo 12, desde el versículo 35. Y dice el Señor: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y este pasaje es un paralelismo de Isaías 53, ¿no?, donde el Señor lo toma para nuevamente decir lo mismo que le había revelado Isaías en la antigüedad. Él lo toma como que nuevamente se estaba cumpliendo ahí, ¿no? No sé cuántos siglos habrán pasado desde la profecía esta que dijo Isaías hasta la época del Señor, pero vemos que es una constante, ¿no?, en el ser humano, en todos, la incredulidad, ¿no? Ellos, a pesar de tener tanta revelación, porque Dios nunca los dejó sin palabra, nunca los dejó sin profecía, sin revelación, siempre mantuvo a su pueblo, aunque era un pueblo rebelde y contradictor, como dice la Biblia, muchas veces, ¿no?, que no creyó en Dios, pero Dios aún así le seguía mandando profetas enviados, ¿no? Y después de tantos años, el Señor Jesús nuevamente no les habla con la misma profecía, ¿no? Porque le estaba pasando lo mismo al Señor que lo que le pasó muchas veces a muchos profetas como Jeremías, Isaías y tantos, ¿no?, que predicaban, y el pueblo estaba ahí, ¿no?, escuchaba pero no obedecía, ¿no? Y dice el versículo 35, entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Y gracias a Dios que Dios es la luz en nuestro camino, en nuestra vida. Él siempre nos guía, ¿no?, para que no nos sorprendan las tinieblas, para que no erremos al blanco. Y qué bueno, ¿no?, qué bueno que podamos aprovechar la luz que es Cristo, aprovechar su palabra, aprovechar este tiempo de gracia, de amor, de misericordia que Dios tiene con todos nosotros, para que, ¿no?, dejarnos guiar, para poder clamar a Él, para que Él justamente también clarifique nuestras ideas y clarifique también nuestros caminos y nos siga guiando y ayudando y bendiciendo, ¿no? Dice que entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, ¿no? Justamente los hijos de luz se dejan guiar por la luz, ¿no?, y creen en la luz que es Cristo, ¿no? Dice, y estas cosas, en el versículo 36, y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, ¿no? Qué cosa, ¿no?, que nuestro Padre, nuestro Dios, no se oculta de nosotros. Él no se oculta, pero de ellos sí, porque Él muchas veces le daba su voluntad, la voluntad del Padre, les hablaba, les predicaba, les exhortaba, y ellos, ¿no?, hacían oídos sordos, ¿no? Y entonces como que el Señor hacía una pausa y se iba, dice, ¿no?, y se ocultaba porque veía que toda su predicación, todo su testimonio acerca del Padre caía en bolsillos rotos, como se dice muchas veces, ¿no?
porque dice el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, ¿no? ¿Qué tema la incredulidad, ¿no? Porque aún muchas veces como cristianos podemos ver tantas maravillas de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos protege, nos da no solo la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino cómo nos da de su espíritu, de su palabra, cómo nos da el trabajo, la vida, nos protege, ¿no? A pesar de que pasamos pruebas y dificultades y necesidades muchas veces, como todo ser humano, pero también se manifiesta, ¿no? El poder de Dios, y se manifiesta también, Señor, su amor, su misericordia para con nosotros, ¿no? Pero para ellos esto era algo raro, ¿no? Porque aunque vieron tantas cosas, milagros, si vemos los evangelios, ¿no? Como el Señor de diferentes maneras manifestaba su divinidad, manifestaba su poder, que era el Hijo de Dios, el enviado, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y bondad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice su palabra, ¿no? Pero aún así, no creían en él. Esperaban a alguien quizás, como dice Isaías, ¿no? De apariencia linda o alguien con poder luchando contra el enemigo, ¿no? De la forma que ellos lo esperaban, como un Mesías guerrero, ¿no? Pero él vino manso y humilde, ¿no? Montado en un pollino, como dice su palabra, ¿no? Y esto para ellos era tropezadero, ¿no? Y por eso el Señor les dice, ¿no? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Quién ha creído? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Qué cosa, ¿no? Vemos que ese desaliento, ¿no? Del que predica, del que anuncia, lo habrán sentido los profetas, muchos en el Viejo Testamento, también lo estaba sintiendo Cristo. Cristo que fue el que inspiró, ¿no? Esta palabra, ¿no? Porque el Padre y el Espíritu obran juntos y sin duda que ellos le inspiraron a los profetas, en este caso a Isaías, esta sensación, ¿no? De rechazo, de decir, ¿quién, Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿No? El brazo del Señor está ahí, ¿no? Esperando para darnos una mano cuando estamos, ¿no? Caídos, como lo ha hecho con tantos de nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados, y su brazo se extendió y con brazo poderoso nos redimió, nos salvó, nos sacó de nuestros pecados y nos llevó allí con él, ¿no? A su presencia. Como dice Efesios, ¿no? Nos llevó a esos lugares celestiales, a sentarnos con él, ¿no? Para ver su obra, ¿no? Su obra de poder. Pero él veía la resistencia, la incredulidad de este pueblo, ¿no? Su propio pueblo. Era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y sin embargo a los suyos vino y los suyos, dice su palabra, no le recibieron, ¿no? Así que esto también es importante, ¿no? Porque muchas veces vemos que ellos tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida, ¿no? La vida de fe, porque Dios mismo le había dado su palabra y su presencia, sus promesas, y había obrado con brazo poderoso, como cuando lo sacó de las tierras de Israel, pero aún así, ¿no? A través de los siglos y los milenios, ellos nunca pudieron realmente descansar y creer en justamente en ese anuncio de que Dios, Jehová, uno es, y que era su Dios verdadero, y que su brazo era poderoso, ¿no? Muchas veces pasa esto en la actualidad, ¿no? Quizás te sentís débil, te sentís, ¿no? Que estás siendo intimidado por el enemigo y quizás sin fuerzas, batallando, ¿no? Y quizás la incredulidad ha ganado nuestros corazones porque pensamos, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios se retarda? ¿No? ¿Y por qué Dios no obra como yo pienso que tendría que obrar? ¿No? Y estar justamente atentos para rechazar toda incredulidad, ¿no? Que ofende a Dios, toda falta de fe, ¿no? Y que Dios justamente si ve esto y nos arrepentimos, Él obra.
y Él perdona el pecado de la incredulidad, ¿no?, delante de sus ojos, y con su gracia y su amor y su sangre bendita nos limpia, nos purifica, y podemos clamar y decirle: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe, a depender de ti, de tus promesas, ¿no?, a no pensar, ¿no?, como pensaban ellos, ¿no?, que eran tan cerrados, que tenían su religión, pero no creían en ese Dios que ellos decían creer, ¿no? Y así pasó, ¿no? Esto lo sufrió Cristo, lo sufrió y muchas veces lo sufre aún en la actualidad, ¿no?, cualquiera de nosotros, porque, ¿no?, Él quiere justamente que su anuncio, su evangelio sea pleno, que el evangelio del reino esté en nuestros corazones, ¿no?, que sea justamente el que está señoreando en nuestros corazones, pero también desea hacer cosas con nosotros, ¿no? Él tiene un brazo poderoso y Él tiene obras preparadas desde delante de la fundación del mundo, dice, ¿no? Y las obras esas no son nuestras, no las elegimos, no las preparamos nosotros, las imaginamos y las llevamos a cabo, sino que Él las tiene planificadas. Él ya sabe, ¿no?, cuáles son, cómo y cómo tienen que llevarse a cabo, y esa la quiere poner en nuestros corazones. Tenemos que tener fe, no solamente para creer que para cada uno tiene buenas obras, sino también pedirle fe: Señor, ayúdame a llevarlas a cabo, ¿no?, a través de tu Espíritu Santo, ayúdame a llevarlas a cabo, ¿no?, esas buenas obras, ¿no? Y qué bueno es el Señor, que Él quiere justamente alumbrar con esa luz, ¿no? Como decía ahí, creed en la luz, ¿no? Con su luz, con su fe, por su Espíritu Santo y su palabra, Él nos va a alumbrar, nos va a ayudar a poder creer, a poder reclamar sus promesas, a poder justamente decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a poder ver que no depende de mí, sino de tu brazo poderoso, de tu reino, del evangelio que justamente tú nos has anunciado, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres todo para nosotros, ¿no?, que Jesucristo es todo para nosotros. Así que, hermano, que Dios te esté bendiciendo, nos esté bendiciendo a cada uno de nosotros, para que podamos creer en su anuncio, en todo lo que Él quiera revelarnos como hijo, en su palabra, a cada uno, aún personalmente, y también que su brazo poderoso nos esté sosteniendo en este mundo de tinieblas y de tantas adversidades, donde el enemigo es real, donde su actuar es real también, porque nos ataca, nos lastima muchas veces, nos quiere hacer mal, pero no, estamos y dependemos de Dios, así que Dios nos siga guardando, bendiciendo, ayudando y protegiendo a cada uno, y que su evangelio se extienda en nuestros corazones, que su reino se establezca con poder, y que podamos tener plena certidumbre de fe, ¿no? La fe es con obras, no nos sirve de nada una fe mental, no es una fe práctica. Como decía Santiago: tú dices que tienes fe, yo tengo obras, muéstrame pues, ¿no?, por tu fe las obras, ¿no? Y esto no se contradice con la gracia de Dios, sino que la gracia, la fe y la obra van todos juntos, ¿no? Es todo parte del reino de Cristo en nuestros corazones. Así que el Señor los bendiga a cada uno y los guarde y los fortalezca para seguir firmes en fe, confiados en Cristo. Que Dios lo bendiga. Amén.